buenas tardes, compatriota. Muchas gracias por acompañarme en La Escoba Punto Social. Hoy le quiero comentar el juicio en el que estuve ocupado la semana anterior. Si yo tuviera que calificar ese debate judicial de alguna manera, yo diría que es el juicio más surrealista que he vivido en 43 años de ejercer la abogacía. Un caso surrealista, un caso absolutamente inimaginable. Empezando por la contraparte, un colega, si se puede llamar colega solo por el hecho de que también tiene carnet de abogado, mitómano, envenenado, absolutamente convertido en un Quijote que ve molinos de viento, de difamaciones y de calumnias por todo lado. Él me acusó y quería 25 millones de colones por unas frases que dice que yo publiqué en Facebook. Frases muy simpáticas, como por ejemplo, yo vi el terrible caso de doña fulana, o yo le conocí la maldad en el caso de don fulano, o yo lo vi faltándole el respeto a un tribunal con los ruedos vueltos. El juicio fue no solo aburrido, sino latoso y tedioso. Bueno, además con la preocupación de que este máster en Derecho quería 25 millones de colones porque su honor había sido quebrantado. Pero él no se da cuenta que es un gran mentiroso y que durante más de un decenio ha estado diciendo a los cuatro vientos que yo agredí a mi madre, que en paz descanse. ¿Qué clase de mentiroso? O sea, después de defender narcos, después de verse involucrado en asuntos de agresión horribles contra su exesposa, después de actuar de manera irrespetuosa ante los jueces. Y otra de las frases es que le había dicho a una jueza, su íntima amiga, estás como el vino, en un post de Facebook de cumpleaños. Bueno, toda esta situación, si la resumimos, digamos, en una pintura de Dalí o en una pintura de Picasso, sería un abogado gordo, peludo, con una computadora con abanico a la par en el estrado. Lleva abanico porque le dan calores y se sofoca. Entonces dice que él sufre mucho cuando me ve, que le dan patatuces, que le dan vaídos. ¿Y todo por qué? Porque yo lo he enfrentado, porque yo le he demostrado que él es un mentiroso, que es un burlón, que es un irreverente. Y aquí, en todo este proceso, que dicho sea de paso, perdió. Fue absolutamente rechazada su querella y su acción civil. Me absolvieron por certeza las tres juezas del Tribunal Penal que durante una semana tuvieron que oír payasadas, majaderías, gemidos, ver calambres, rasquidos de pelona, rasquidos de aquella melena que tiene al revés, parece una cuina, como es arriba es abajo. Algo espantoso para llegar a una sentencia absolutoria que él estaba absolutamente seguro que iba a perder porque no llegó a la lectura del por tanto el pasado viernes. Qué interesante porque aquí se debatieron aspectos que vale la pena mencionar. Y es que el Código de Moral Profesional de los abogados y las abogadas de Costa Rica establece en sus artículos 3º y 6º
la obligación de los abogados en ejercicio de denunciar y de destapar las acciones antiéticas de sus colegas. Repito, entiéndase colega, porque ambos tenemos carnet de abogado, porque en lo demás no podemos ser colegas. Este sujeto mentiroso, agresivo y muy enconoso habló un día completo en conclusiones, y como es tan imberecundo, le dijo al tribunal que tenía que ser un tribunal valiente. Miren ustedes qué falta de respeto de abogado. Y dice, como decimos en Cartago, hay que levantarle los chingos al abogado. Bueno, yo estuve en una escuela en Cartago, de Cartago será él, pero yo no, aunque tengo buenos amigos y buenos recuerdos de la muy noble y leal ciudad de Cartago, con todos sus barrios, hasta la Puebla de los Pardos, de donde es mi adversario gratuito y envenenado, tirrioso para decir qué es lo que pasa. Entonces decía que había que ponerme coto, que había que limitar mi derecho de expresión, que había que limitar mi derecho a la crítica, y salió con una teoría de la mazorca jurídica, la mazorca típica. Entonces, 5 o 6 frases que para él eran la destrucción total de lo que le queda de su honor, las hace granitos de maíz y dice: esta frase me ofende por esto, la segunda por esto, tercera, cuarta, quinta, sexta. Pero después hace una mazorca y dice todas las frases. Vean qué clase de surrealismo jurídico penal. Ha leído tantos folletos y llevaba sus libros y leía citas fuera de contexto, y aquel abanico sonaba no, a veces se confundía porque se le lenguaba la traba, y el abanico sonaba y leía párrafos de libros y trataba de armar su mazorca típica. Pero esa mazorca conceptual, como su forma de exponer, latosa, ilógica y absurda, se convirtió en una mazamorra teórica que se le termina haciendo como las señoras tamaleras en el tamal del tonto, sin tipicidad, sin antijuridicidad, sin reprochabilidad, sin penalidad, porque la ley también prevé en el Código Penal el derecho de la crítica profesional. Y si eventualmente la persona que hizo esa publicación hizo crítica profesional, no está sujeta a sanción. Lo más interesante de todo es que no logró probar, a pesar de su síndrome de la bruja de Blancanieves. ¿Se acuerdan del cuento de Blancanieves? Que salía con el espejito, espejito, ¿cuál es la más bonita? ¿Se acuerdan? Bueno, este letrado con maestría dice todas las mañanas cuando se rasca su mollera: espejito, espejito, ¿cuál es el mejor abogadito? Bueno, habrá que ver, porque con la porreada que se llevó la mazamorra jurídica, que le costó un día exponer y le dio miedo ir a la lectura de la sentencia, pues es claro que no estábamos en presencia de delito alguno. Él recurre siempre a la falacia del espantapájaros. Es tan enredado, por eso le digo, se le lengua la traba. Empieza y suena el abanico y aquella cosa terrible. Es una exposición que es como una tortura para los oídos menos sensibles. Y allí él sale exponiendo, cayendo en el síndrome del mandril. Por eso es que ha dicho repetidamente, y así se vende, que él me gana a mí todos los juicios. Mentira.
Mentira, mentira. En 7, 8 juicios, en uno o dos hubo que apelar porque hizo cosas indebidas, quien las tuvo que hacer, por eso anularon. Y en uno hace años que me demandó también por 225 difamaciones o calumnias, preferí retractarme para no tener que oírlo un mes, perder el tiempo. Era mejor pagarle ahí creo que $2,000 y una publicación que también lo irritó porque él se irrita por todo, como tiene ese encono y ese ahogo permanente que tiene que estarse inflando con el abanico a la par de la computadora, pues era mejor deshacerse de él. Ese cuento se llama el síndrome del mandril. Él se creyó un macho alfa y como me vio más viejillo que él, creyó que me iba a sacar del mercado profesional. Equivocadísimo, tan equivocado como el fallo contundente que le cerró su trabada y aburrida boca. Perdió una demanda de 25 millones la semana pasada y ahora les termino de contar este cuento diciéndolo, vuelva a querellarme, no se preocupe, que todas las veces que lo haga volverá a perder. Es así como termina la historia de hoy, del caso más surrealista que he vivido en mi vida vida profesional, y que termina con una gran derrota para ese abogado que tiene el síndrome del Quijote jurídico, con una palangana de barbero en la cabeza para taparse la mollera. Muy buenas tardes. Todo tiene su parte divertida. Este juicio, a pesar de surrealista, es para carcajearse.